escucháis bien? Sí. Sí. Es que aquí el maestro ya tiene ganas ya de empezar ya. Y antes hay que presentarle, ¿no? Aunque aquí el 90% de las personas le conocéis, pues... Pero bueno, yo voy a decir algo de Vicente, una pequeña sinopsis de su biografía. Y bueno, yo voy a decir, Vicente Ibáñez Sors nació en Valencia, allí cursó el bachillerato en el Colegio de los Marianistas de Pilar. Posteriormente realizó sus estudios de Ingeniería Agrónoma, trabajó como profesor numerario de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, donde residió durante 6 años. Ha publicado diversos trabajos para el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. De vuelta a Valencia, trabajó como profesor titular de Estadísticas y Cálculo Numérico de la Escuela Informática de la Politécnica durante 3 años. Ha publicado en diversas revistas de investigación que ha ganado distintos premios por algunas de sus investigaciones. Desde hace algunos años se está dedicando a la investigación de monumentos megalíticos como las tablas de Menorca y este monumento prehistórico megalítico Stonehenge, un círculo de enormes piedras situado en Wiltshire, situado en el suroeste de Inglaterra. De este monumento nos hablará hoy Vicente Ibáñez Sors. Así que pido para él un fuerte aplauso. El título de la conferencia es Stonehenge, evolución histórica y análisis geométrico. Yo pido por favor, antes de comenzar la conferencia, que apaguéis los teléfonos. Necesitamos toda la concentración posible en esta conferencia, valga la redundancia. Y nada, yo os dejo con Vicente y que lo paséis muy bien y que aprendáis mucho. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de Stonehenge, pero hace justo 2 semanas, en Cuarto Milenio, presentaron esta novela que viene aquí, del señor Ken Follett, que la acaba de publicar y que vamos a ver lo que decían en Cuarto Milenio. Esto es un poquito así fantasioso, pero vamos a ver al señor Ken Follett. No sé si se ve. El deseo de comunicación y el amor por el misterio son los 2 impulsos más poderosos del ser humano. Bueno, eso ven a la revista de Rolling Stone. No se oye. Y no podemos evitar sentir lo mismo que ellos al entrar de manera privilegiada en este lugar y en otro. Lo hacemos además de la mano de Ken Follett, un escritor que ha vendido millones de libros en todo el mundo y que ha pasado años investigando sobre el origen de este enigmático círculo milenario. Bueno, este es el tipo de historia que me encanta, porque trata sobre cómo algunas personas comunes viven en la pobreza y deciden hacer algo que sea eterno. Me encanta la forma en que los seres humanos hacen esto. No importa lo malas que sean sus circunstancias. Imaginan algo mucho más elevado y lo hacen. Es el triunfo del espíritu humano sobre las circunstancias ordinarias. Hasta la
informes oficiales databan Stonehenge en torno al 2000 a.C. Sin embargo, los últimos estudios aseguran que el templo es en realidad 1000 años más antiguo, lo que incrementa el misterio sobre su construcción. El historiador inglés Enrique de Huntingdon fue uno de los primeros cronistas que en el siglo XII dejó un legado escrito sobre el monumento, al que calificaba como uno de los grandes enigmas del país, y se preguntaba cómo alguien podía haber levantado un lugar así. Han pasado casi 900 años desde entonces, pero los interrogantes siguen siendo los mismos. La gran pregunta es cómo trajeron hasta aquí estas enormes piedras. ¿Cómo las trajeron aquí? Todas ellas provienen de un bosque a 30 kilómetros de distancia llamado Westwood. En la edad de piedra no tenían la rueda y tampoco se les había ocurrido la idea de conseguir ganado y caballos para arrastrarlas. No había carretas. Por lo tanto, las piedras debieron ser traídas hasta aquí, arrastradas por personas con cuerdas. Se calcula que se necesitarían 200 personas para mover una de estas piedras con cuerdas. Y no solo la movieron, sino que la trasladaron durante 30 kilómetros. Es sorprendente. Las piedras a las que Foley se refiere son conocidas como sarsen y llegan a pesar hasta 36 toneladas. En el círculo interior se encuentran las piedras azules, mucho más pequeñas, pero no por ello menos enigmáticas, pues parecen haber sido transportadas en un periodo más antiguo, desde Gales, a una distancia de 280 kilómetros. Este esfuerzo mastodóntico, unido a un nivel milimétrico de ingeniería que ha sido capaz de mantener en pie una estructura como esta durante milenios, nos conduce a otra gran pregunta que todavía hoy nadie ha sabido responder. Estas piedras no protegen de la intemperie, como hemos podido comprobar hoy con esta lluvia, y tampoco son defensivas, no sirven para la guerra. Entonces, ¿cuál era su propósito? Yo creo que había tres. El primero pudo ser un monumento religioso y la mayoría de la gente piensa que está orientado hacia el amanecer y el atardecer. Es muy posible que se trate de un culto al dios del sol. El segundo propósito de este lugar probablemente era un mercado, porque en cualquier lugar donde la gente se reunía para celebrar ceremonias religiosas, por lo general había un mercado. En tercer lugar, debieron tener un calendario en edad de piedra porque sabían cuándo era el día del solsticio de verano y el día del solsticio de invierno, pero no tenían escritura. Entonces, ¿cómo tenían un calendario sin escritura? Creo que estas piedras pueden haber sido utilizadas para contar los días del año. Otra posibilidad que se barajó en los primeros estudios es que el paraje pudo haber sido un cementerio ancestral. Sin embargo, el hecho de que solo hayan aparecido 240 inhumaciones de manera muy dispersa hace pensar a los especialistas que en realidad el motivo de la construcción debía haber sido otro bien distinto. De hecho, en el paisaje de los alrededores se pueden ver grandes montículos de tierra y hay personas enterradas dentro de esos cúmulos. Pero no hay un patrón uniforme y por lo tanto no es un cementerio. La gente fue enterrada aquí. Pero eso no parece haber sido el objetivo principal del lugar. Esto es lo que dice en el cuarto milenio este señor novelista. Seguramente ustedes han leído... No se te oye bien, ¿eh? No se me oye, a ver si lo centro. Enciende el micro. Sí, a ver, ¿se me oye mejor? Pero enciéndelo. Hola. Ahora sí.
Bueno, pues esta es la novela del señor Steffen Forer, es la precuela de Los Pilares de la Tierra, que fue un éxito mundial. Se ha traducido, ha salido ahora hace 15 días, está en japonés, en catalán, en francés, en todos los sitios. Y va a poner Stonehenge de moda. A ver, aquí. Bueno. Bien, yo voy a hablaros a ustedes de Stonehenge, análisis histórico y geométrico. La conferencia se la quiero dedicar al señor que tengo aquí delante, que es Juan Sapiña, que ha construido medio Benidorm, que tiene de joven hizo un manual de geometría, y me gustaría, ya que voy a hablar algo de geometría, dedicársela a él. Y luego, como la conferencia es tan larga, es una conferencia a río, no sé si la acabaré, cuando ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta, pues directamente me la hacen, para no dejarlas para el final porque nos vamos a olvidar. O sea que no. Y yo de todas formas también les haré preguntas a ustedes, ya que tengo la ventaja de que me pregunten en cualquier momento, pues yo también tengo esa contrapartida. Bueno, aquí vemos Stonehenge, está al sur de Inglaterra. En el solsticio de verano se formó un bullicio tremendo. Stonehenge actualmente lo visita 1 millón de personas al año. Y cuando te pones a estudiar el monumento hay del orden de 4.000 publicaciones sobre Stonehenge. El mes de junio tuve la suerte de ir al Congreso Español de Ciencia y Técnica y presentar mis ideas resumidas sobre Stonehenge. Estuve en Gijón, es raro que yo me vaya. Bueno, la conferencia va a tener 4 partes. Esta primera que ya hemos visto de Ken Follett, del novelista, voy a hablar de las herramientas matemáticas con las que yo voy a verlo. Él ha ido ahí con traje y un día lluvioso y hablando, yo iré con una pequeña herramienta. Luego daré una descripción histórica y las aportaciones que yo creo que hago. Bueno, la novela ya la veis aquí, El Círculo de los Días. El nombre hace referencia, que ya lo dijo un americano en el año 1965, que empezaban los ordenadores y hubo un libro que era Stonehenge Decoded, en el cual decía que Stonehenge era en realidad un ordenador de piedra. En el año 1965 aparecía el IBM, dijo, pues nada, escribo un libro donde aparece que este monumento es un ordenador de la época prehistórica. Y él toma un poco el nombre de ahí, el Círculo de los Días. Ese círculo puede marcar tal vez un calendario. Bueno, aquí ven una naveta de Menorca, y como se dan cuenta hay unas piedras, pero las piedras no están talladas. Sin embargo, las piedras aguantan 2.000 o 3.000 años, no pasa nada. Un canquero puede hacer esto, lo ha hecho un canquero, no lo ha hecho un arquitecto. Pero ven que las piedras centrales, el dintel, pues está hecho de cualquier manera, sin medidas, sin geometría, pero eso no significa que se vaya a caer, al contrario, se mantienen perfectamente. Esta sería una maqueta que hay de Stonehenge para que nos hagamos una idea de cómo, no sé si ahora se me oye mejor, me lo acerco más, de cómo es el monumento. El monumento es un círculo de 30 dinteles, el monumento en su etapa de esplendor. Dentro hay una herradura, que ven ahí, una herradura de 5 trilitos. Trilito significa 3 piedras, hay 2 y una encima, eso es un trilito, ese nombre se le da en el siglo XVII. Luego hay unas piedras más pequeñitas, que son las piedras azules, y luego en el centro vemos que está la piedra del altar. Tengo que decir que en Stonehenge todas las piedras tienen un número. Es decir, cuando yo hablo de la piedra número 11, sé perfectamente qué piedra es. Cuando yo digo, me refiero a la piedra del altar, sé que es la piedra número 80. Eso a final del siglo XIX, los ingleses son muy metódicos y cada piedra tiene su número para que no haya duda para identificarlas. Bueno, este es el plan actual, es Stonehenge que hemos visto monumental, se ha caído, lo han saqueado, se han llevado piedras, se han roto, la gente ha buscado tesoros. ¿Y dónde busca el tesoro? Debajo de la piedra. Si tú en una piedra de esas de 20 toneladas le haces un agujero, cuando llueva se va a caer. Es decir, muchas se han caído y otras se han reutilizado. Aquí vemos que está marcando la piedra del altar, que es la que a mí más me interesa, es la principal, creo yo, que está semienterrada actualmente, está partida en 2 porque le cayó el trilito central encima y es por tanto muy difícil de medir. Estas son las pocas piedras que quedan en pie.
las que hemos ido viendo. Bueno, el que quiera ir a Stonehenge, yo lo que voy a hablar es simplemente, esta es la guía de Atkinson, que es un gran arqueólogo que excava en Stonehenge, y es una guía que está vigente hasta el año 2000. Es pequeñita, pero es magnífica, porque él es un gran arquitecto. Vamos, un gran arqueólogo, perdón. Ahora está esta nueva, o sea, en el año 2005 aparece esta guía, que es la que yo voy a seguir, que está avalada por el English Heritage, que es el propietario de Stonehenge, que es otro gran arqueólogo, y que es una guía sencilla, pero seria, pero rigurosa, para hacer un viaje, dar una vuelta a Stonehenge. Julian Richardson, ¿no? Pues bueno, está en todos los idiomas, en alemán, en castellano, en francés, absolutamente en todos. Por 1 millón de clientes, pues la guía se vende muy bien. Bueno, aquí vemos ya dónde está Stonehenge, está al sur de Inglaterra, dónde está Gales, a la izquierda, porque de ahí vendrán una serie de las piedras que tenemos. El origen, ya lo decía Ken Foley, ¿de dónde vienen? Pues bueno, está muy estudiado y se sabe muy bien. Bueno, ¿qué pasa en Europa hace 10.000 años? Bueno, pues para empezar, yo no empiezo como este señor directamente, sino que me remonto a Europa hace 10.000 años, que como vemos está toda esta parte de arriba, ¿la ven ustedes? Esta está cubierta de hielo, es como el Polo Norte, de manera que Inglaterra, lo que es París, lo que es toda la zona escandinava, ahí no vive absolutamente nadie, porque es todo hielo. Eso es hace 10.000 años, que no es hace tanto, es decir. Aquí vemos, ahora hablaremos de lo que pasa, porque ese deshielo va a ser muy rápido. O sea, en el año 10.000 está todo lleno de hielo, pero en el 8.000 ya no, el hielo se ha ido hacia atrás y en cambio ha aparecido el mar. Aquí vemos Stonehenge, que está ubicado muy mal porque está justo entre dos carreteras. La de abajo es una carretera nacional inglesa, la que va al sur, y la otra es una carretera comarcal, con la peculiaridad de que el parking está en un lado y Stonehenge está a otro. De manera que hay un paso subterráneo que tienes que cruzar para ir a Stonehenge. Bueno, yo tengo que decir que era una salvedad que yo no he estado en Stonehenge. No sé cuántos de ustedes lo han visto realmente. Que levanten la mano. Yo lo he visto en cuarto milenio. Como yo. Bueno, pues me alegro que hayan ido y así podemos contrastar, me pueden hacer las preguntas que consideren. Porque siguiendo yo algún libro, por ejemplo este de aquí, que es un libro maravilloso de Stonehenge, aunque es muy pequeñito, de Fernand Niel, él dice que no es preciso ir a ver Stonehenge porque la mayor parte está enterrada. O sea que cuando ven es el césped y unas piedras y poco más. Bueno, ¿qué pasa cuando tienen que ampliar el parking? Va tanta gente y van 200.000 hace unos años, pero ahora llevan 1 millón. El parking se queda pequeño y lo amplían. Y encuentran 4 agujeros enormes y los excavan, y esos agujeros sirvieron para poner árboles de pie, árboles enormes de pie, lo que son los tótems americanos. Y cuando se analiza la fecha, resulta que son del 8000 antes de Cristo. O sea, en el año 8000 antes de Cristo, antes de que aparezca Stonehenge, que es el 3000, al lado mismo de Stonehenge ya es un lugar sagrado. Aparecen por lo menos 4 enormes tótems que se hicieron en aquella época tan primitiva. O sea, 5000 años antes de que Stonehenge se hiciera. Es una cosa que dejó a todos sorprendidos porque nadie esperaba que estos agujeros fueran tan antiguos. Bueno, para ir a Stonehenge yo no voy con abrigo, pero iré con mi pequeña caja de herramientas, porque, como saben ustedes, los arqueólogos son de la rama de letras y entonces normalmente hacen poco caso a la matemática. Y simplemente les voy a enseñar brevemente qué es la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, qué es una terna pitagórica y en qué consiste el número. Porque un arquitecto en la antigüedad no podía hacer lo que hemos visto de las aletas de Menorca. Un arquitecto tiene que saber geometría. No sé si Juan está de acuerdo que es la base de la arquitectura en la geometría. 100%. 100%. Pues el arquitecto tiene que saber geometría. Otra cosa es un picapedrero, un cantero que trae una piedra y que aguantará, pero que no está diseñado. Porque lo más importante de Stonehenge, lo que le diferencia de todos los demás monumentos que hay similares, es que las piedras de Stonehenge están perfectamente talladas en su mayoría. Los demás no, o sea, si ustedes van al dolmen de Antequera, de la vieja, pues son unas piedras que pesan, no sé si son 100 toneladas o más, pero están sin tallar.
Es decir, lo que diferencia realmente a Stonehenge de todo lo demás es que sus piedras están perfectamente talladas. Ahora imaginemos que queremos hacer, que a un arquitecto como Juan Rapiña le encargan hacer un altar de mármol perfecto, un mármol que venga de la isla de Paros, que es el mejor mármol que había en Grecia, según me dijeron hace poco, o de Carrara. Y entonces don Juan dice, pues lo voy a hacer con una regla geométrica para que quede bien bonito ese altar de piedra. Ese en el fondo es una caja de zapatos, o sea, hay poca diferencia entre hacer un altar o una caja de zapatos. Vamos a disponer de dos medidas, el canto y la longitud. Vamos a decir cuánto de largo ha de ser el altar y qué anchura, qué canto, qué altura le vamos a dar. Y vamos a ver la anchura que va a tener. Bueno, pues una manera muy sencilla y de carácter geométrico es calcular la media. Sumamos la media, simplemente sumar dos medidas y dividirlas por 2. Si por ejemplo ponemos 2, 4 y 6, pues la media es 2 más 6, 8, dividido por 2, 4. Hacemos un altar que tendría 2 por 4 por 6. Pero podemos hacerlo también sumando en vez de 2, 3. O sea, 2 y 3, 5, 5 y 3, 8. Pues bueno, eso está en armonía. Eso para una persona que sepa geometría le parece correcto. Es un altar que puede ser 2, 4, 6 unidades de medida o 2, 5 y 8, usando la media aritmética. Pero yo soy un arquitecto un poco rebuscado. Y digo, hombre, la media aritmética es muy sencilla. Cualquiera puede hacer la media aritmética, pero yo soy un arquitecto del año 2000 o del año 3000 antes de Jesucristo, y digo, yo voy a hacerlo con la media geométrica. ¿Qué es la media geométrica? Pues la media geométrica es coger las dos medidas, multiplicarlas y hallar la raíz cuadrada. O sea que si tenemos 2 y 8, cogeremos 2 por 8, 16, y la raíz cuadrada de 16, 4. De manera que el altar que yo voy a diseñar de ese mármol carísimo y blanquísimo va a ser 2 por 4 por 8. Antes era 2 por 4 por 6. Este va a quedar un poquito más grande. Así el cliente, el pueblo que nos encarga ese altar, va a elegir, le voy a enseñar 3 muestras, como hacen en muchos sitios, me enseñan 3 muestras y el cliente elige. Bueno, pero todavía me gusta, yo soy un arquitecto un poco más sofisticado, digo, hombre, yo no voy a conformarme ni con la media aritmética, que lo saben los arquitectos sencillos, ni con la geométrica. Voy a buscar algo más complicado, voy a ir a la media armónica, porque la media armónica se calcula de la siguiente manera, teóricamente es el inverso de la suma de los inversos. Pero el cálculo es 2 por el canto por la longitud dividido el canto más la longitud. De manera que si cogemos 3 números como ejemplo, porque es un poquito más complicado, si no lo entienden, pues lo repito. Por ejemplo, 3, 4 y 6. Pues sería el primero, 2 por el primero por el último, 2 por 3 por 6 dividido por 3 más 6. Tampoco es un cálculo muy complicado y obtenemos 4. O sea que 3, 4 y 6, esos 3 números están en media armónica. Juan, ¿estás conforme o no? Entonces sigo. Venga, pues entonces ahora vamos a coger 2 y 8 para que concorde, que sea, como antes hemos hecho 2 y 8, pues ahora también 2 por 2 por 8 dividido por 2 más 8, 32, 3 con 2. O sea, vemos que cada vez el altar es más estrecho. Primero era 4, primero era 5, luego 4 y ahora 3 con 2. Además, si nos fijamos, cada longitud, 2, en este caso 3 con 2 y 8, antes tocaban las liras. O sea que un arquitecto además tenía que saber música. De manera que si yo cojo unas longitudes para ese altar y las pongo en un arpa, eso tiene que, cuando yo toque, hará un sonido, hará un acorde. De manera que el altar está resonando para ese arquitecto al acorde de sus dimensiones. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Bueno, estáis de acuerdo. Bien. Pues que si no fuera un arquitecto fino, haría un altar con unas dimensiones que en un arpa sonaran con determinado sonido que él exactamente es el que busca. Por lo menos cabe esa posibilidad. Bueno, otra cosa son las ternas pitagóricas, son los números enteros que cumplen el teorema de Pitágoras. O sea que, por ejemplo, el más sencillo, que es la terna pitagórica egipcia, es 3, 4 y 5. O sea, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, pues 9 y 16, 25. 5 por 5, 25. Es muy sencillo y hace un ángulo recto, ¿no? Con unas cuerdas
con una cuerda de longitud 3, 4 y 5, podemos hacer un ángulo recto perfecto. O hay otro, es el 5, 12, 13. El 5, 12, 13 tiene la peculiaridad que en un rectángulo, si ponemos en un lado 5, en este lado corto 5 y en el otro 12, la diagonal va a ser de 13. Y si os fijamos, podemos hacer una circunferencia y ese rectángulo es un octógono. O sea, nos permite trazar fácilmente un octógono en una circunferencia. Mirad qué sencillo. Pues bueno, con estas herramientas, bueno, ¿qué otra que hay? ¿Qué es el número pi? Bueno, pues el número pi, que se estudió cuando éramos niños, es si tenéis una mesa camilla, una mesa redonda o una rueda de bicicleta, pues con 1 metro de los de antes, de los de sastre, lo ponéis, medid la circunferencia de la rueda, medid luego el diámetro y el cociente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro es el número pi. Es decir, ¿cuánto vale pi? Pues bueno, ahí hay una sorpresa tremenda, porque todo el mundo sabe manejar números. Los números antes eran piedrecitas, 2 piedrecitas y 3 piedrecitas, 5 piedrecitas. O ¿en cuántas partes divido 2 peras entre 5? ¿Cómo divido 2 peras entre 5? Pues 2 quintos. Pero resulta que pi es un número infinito. Eso en la antigüedad, incluso hoy en día, es difícil de aceptar. Es decir, que hay un número que no se acaba nunca y que nunca sabemos la última cifra cuál es. De manera que pi podemos coger 3, 14, 16 o 3, 14, 15, 92 y seguir y hacemos 1 millón y 2 millones de cifras y 3 millones y al final, cuando quieren saber un ordenador la velocidad que tiene, le dicen, bueno, pues calcúlame los 10 millones, la siguiente cifra cuál es. Y como hay que calcularlas una por una, pues es una manera de ver la velocidad de un ordenador en relación a otra. Bueno, pero el número pi, que es necesario porque nos da la superficie, pues nos permite calcular en la superficie de una circunferencia, ¿cómo lo usaban en la antigüedad? Bueno, pues en la Biblia, el primer número pi que aparece es muy fácil, es 3. Pero el pi es un poquito más de 3. Bueno, los babilonios emplean otra fracción, es 3 más 1 octavo, que es 3, 12. Y los egipcios tienen 2, uno antiguo muy bueno, en el momento que hacen la pirámide de Keops, en el 2600 a.C., que es 22 séptimos. Esa fracción es una aproximación a pi buena. Y luego ya en el papiro Rin, un papiro matemático, que nada más hay 2, está el papiro Rin en Inglaterra y el papiro de Moscú, pues usa un número muy complicado, 256 dividido por 80. Bueno, dejamos esto de los números y este es el plano de Stonehenge y vemos aquí el pasillo que hay para hacer la visita. O sea, salimos del parking, entramos en este camino que ven aquí debajo y esa es la visita que hacen los que están en Stonehenge y que muchos de ustedes o algunos de ustedes han recorrido. Te permite ver Stonehenge desde todos los ángulos y es lo que ven, lo que ustedes han visto. Bien, en el año, la sociedad antigua, la sociedad, cuando el hielo se va en el año 8000, los europeos, los que viven en Europa, pueden cruzar a Inglaterra, aprovechan y cruzan a Inglaterra. Y esos son pequeños grupos de personas cazadoras, recolectoras, y más o menos van a estar así entre el 8000 y el 3500 a.C. Viven en pequeños grupos aislados, son pequeñitos. Queman pequeños claros del bosque y ahí hacen una agricultura muy elemental, de trigo, de cebada, y además se dedican a cazar lo que puedan. Recogen bayas, recogen insectos, moluscos. El clima cálido favorece bosques de pinos y de avellanos. Inglaterra está llena de bosques. Y que poco a poco evolucionan a bosques de olmos, robles y avellanos. Bueno, estos cazadores recolectores tienen algunas herramientas. Por ejemplo, si ven esta vasija recuerda como una bota de cuero, es decir, es una imitación en cerámica del recipiente que ellos tienen para llevar agua. Tienen agujas de hueso, tienen una especie de hoz de sílex para cortar el trigo y el centeno, hachas pulimentadas. Es típico de esa sociedad neolítica antigua. Y hacia el 3000 a.C. empieza el primer Stonehenge, que simplemente es un gran círculo de 110 metros de diámetro, y alrededor del círculo lo que van a hacer es cavar una fosa. Cavan una fosa para sacar tierra y poner
un talud que va a medir 2 metros. La fosa no les interesa mucho, porque cuando se ha estudiado la fosa está hecha a trozos, como si diversas familias se repartieran el trabajo, y lo importante es que el talud va a tapar lo que van a hacer dentro. Y este círculo primero, del año 3000, tiene 2 peculiaridades. Una es que la entrada principal, que la ven allí, está orientada al noreste. Está orientada perfectamente a la salida del sol el día 21 de julio, la fiesta de San Juan. Es decir, estos señores celebraban la fiesta de San Juan y la salida del santuario este está orientada perfectamente al día 21 de junio. Cuando un monumento se orienta a la salida del sol el 21 de junio, si ustedes dan la vuelta y miran en otra dirección, está orientado a la puesta del sol el 21 de diciembre. O sea que el eje va de la salida del sol en junio a la puesta del sol el 21 de diciembre, nuestra Navidad. O sea que esa fiesta de Navidad y esa fiesta de las hogueras de San Juan ya se celebran en Stonehenge, en el 3000 a.C. y orientan perfectamente su templo a esa dirección, a ese eje. Pero además hay una entrada o salida secundaria que mira al sur, esa pequeñita que ven allí. O sea que Stonehenge tiene 2 entradas, una principal, grande, mirando al sol, a la salida del sol en verano, y otra pequeñita que mira al sur. Aquí el dibujo es que la gente está alrededor y solamente los sacerdotes entran dentro. Por eso han hecho el talud, para que desde fuera nadie vea nada. Bueno, ¿cómo hacen el talud? Lo hacen con astas y picos de cierre. Y cuando han acabado de hacer el talud las dejan allí tiradas. De manera que son las que han permitido datar con precisión en qué momento se hace ese talud, que mide como 2 metros de hondura y 2 o 3 de anchura. Y además se encuentran, en ese talud aparece una cosa misteriosa, y es que aparece una cabeza de buey y una serie de huesos. Y entonces eso que está en el talud lo llevan a analizar y se llevan la sorpresa de que son restos de bóvido de 300 años antes. Es decir, han hecho una ofrenda al hacer el talud, no sé si se me oye o... Bueno, pues han hecho una ofrenda y han dejado ahí una ofrenda de huesos de bóvido que tienen 300 años de antigüedad. Los han mantenido guardados en algún sitio y aprovechan la creación de ese talud para dejarlas allí enterradas. Es una sorpresa, igual que no aparecían en el parking esos tótems de los años 8000, pues aquí también una sorpresa de que esto es 300 años antes. Bueno, la siguiente fase de Stonehenge no queda muy bien, podríamos pensar que son 100 años después, es la fase de madera. Llaman la fase de madera. ¿Por qué? Porque ven ustedes que hay aquí, rodando Stonehenge, unos postes de madera que se llaman los hoyos de Obre, y son 56. Una cosa que sorprende. ¿Por qué 56 es 7 por 8? ¿Tú qué dices? No, Juan, de ese número tan raro, 56 hoyos. Porque emplean el 7 y el 7 no es divisible, el 7 por 8, el 7 no se divide por nada. Pues es lo que hicieron. Podrían haber hecho 64. Si hacen 64 agujeros, pues la mitad 32, 16, 8, 2, y es muy fácil de poner. Pero 56 es una cosa extraña. Claro que entran aquí los astrónomos y dicen, bueno, es que son 2 por 28. 28 es el ciclo de menopausia de las señoras y es el ciclo de la luna. Entonces, estos postes pueden estar relacionados con la luna, con 2 lunaciones. Muy bien. Bueno, y luego por en medio hay una serie de postes, de vallas, que los ven aquí, que claro, son de madera y va a llegar muy poco hasta nosotros. Aquí vemos otro plano de otro libro, otro dibujo, donde están marcados los 56 hoyos de Obre. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que pasa el tiempo y 300 años después ya no queda madera, o sea, está toda podrida. Los hoyos se han rellenado y han servido de sepultura. Eso que decía Hen Foller de que se entierra gente, es verdad, entierran gente, pero ¿dónde? En los agujeros que han quedado. En los agujeros de Obre que están vacíos, la madera se ha podrido,
entierran cenizas de cremaciones humanas. Y también entierran cenizas de cremaciones humanas en lo que queda del talud. En el talud, que ya empieza a colmatarse, también entierran. O sea que, efectivamente, Stonehenge hay una época en que es un cementerio, pero no un gran cementerio, es un cementerio limitado a los hoyos de Obri y al talud. Lo que pasa es que traen nada menos que desde Gales las piedras azules. A mí me llama la atención porque ustedes habrán visto que todas las piedras de Stonehenge son iguales. Y sin embargo, estas se llaman piedras azules. Bueno, pues con las piedras azules hacen un doble círculo, que lo ven aquí en el centro. Es un doble círculo que traen de 340 kilómetros, piedras volcánicas de las colinas Preseli en Gales, que pesan entre 2 y 4 toneladas. Y en general, tal como las traen, las dejan. Lo que ocurre es que este doble círculo se queda inacabado. Es un misterio por qué lo empiezan con tanta energía y no lo llegan a acabar. Aquí, esta sociedad que hace esto ya ha cambiado, ya no es la neolítica. Esta sociedad se caracteriza por el vaso estriado y posiblemente es una invasión europea. Así como llegan los primeros seres humanos a Inglaterra de Europa, hay otra segunda avalancha que ya tienen una cerámica más elaborada, que en vez de cazadores-recolectores son ya granjeros y agricultores, que se establecen, no van cambiando cada mes de sitios, sino que tienen ya unos sitios ya fijos, sus granjas y su agricultura, y tienen la vasija estriada. Esto es coetáneo de la pirámide de Keops. O sea, la llegada de las piedras azules, los egipcios están empezando a hacer la pirámide de Keops. Bueno, a ver, estas piedras tienen todas el mismo color. Bueno, aquí ven la diferencia. Tenemos las piedras sarsen, que son grandísimas, y al lado vemos estas piedras pequeñas, que son las llamadas piedras azules. Aunque todas parecen del mismo color, pero es que están cubiertas de líquenes. El líquen es una simbiosis entre un hongo y un alga, y crece 1 milímetro al año, pero con el tiempo y con los años ha tapado completamente las piedras. O sea, unas son de color pardo rojizo, las grandes, y otras son de color azul verdoso, pero ya no se distingue nada. Todas están tapadas. ¿De dónde vienen? Pues fíjese de dónde vienen. Las piedras azules vienen del oeste de Gales, de las colinas Preseli a 240 kilómetros. No se sabe con certeza el camino. Piensan que parte fue por tierra, parte por mar, hay dudas. Son de dos tipos. Son volcánicas, pero unas son doleritas, verde azuladas, y otras son criolitas, gris azuladas. Son muy duras, son parecidas a lo que hay en Olot. En Olot hay mucha piedra volcánica, y lo que piensan los arqueólogos es que no las traen sueltas, sino que es un círculo que ya estaba aquí y que lo traen entero. Es decir, es un círculo de piedras que antiguamente ya estaba situado en Gales y que cogen todo el círculo y se lo llevan a Stonehenge. Bueno, aquí los vemos, otra vez el círculo de piedras incompleto, y aquí lo vemos desde otro libro. Aquí yo le diría a Juan que lo que hacen ellos es que hacen un agujero y ponen una piedra. Lo que un agricultor diría clot y seba. ¿Te parece bien? Es decir, que ellos no hacen todos los agujeros y luego los rellenan todos. No, hacen un agujero, piedra. Se llaman los agujeros U y R, porque los ingleses todo lo tienen muy bien numerado. Vemos que mirando al solsticio no ponen 2, ponen 3, luego 4, luego 4, luego 3, y cuando están a punto de cerrarlo, se para la obra y las piedras las sacan, rellenan los agujeros y se las llevan. Desaparecen las piedras azules. No se sabe dónde van. Y ahí empieza la tercera fase, bueno, la segunda fase de la piedra de Stonehenge. Bueno, la segunda fase coincide también con una invasión europea de nuevo. Hay una invasión de una cultura que se llama la vasija campaniforme. Es una vasija grande, tiene forma de campana invertida y cabe nada menos que 1,5 litros. Empieza la metalurgia incipiente del oro, del bronce, que es una mezcla de estaño y cobre, y aprecian mucho el ámbar.
Bueno, pues estas piedras ya grandes, que pesan 40 toneladas, que son enormes, estas no van a venir de las colinas Preseli, estas van a venir del norte de Stonehenge, a 30 kilómetros. Son las que cita el señor Ken Follett. Un equipo, se piensa que un equipo de 200 personas, con un trineo de madera, tardaría entre 12 y 15 días en traer una a Stonehenge. Aquí lo vemos, viene de Marlborough Down, está muy claro, es una areniscadura de color pardo rojizo, 40 toneladas pulida, y bueno, aproximadamente estuvieron 5 años para traer las piedras a Stonehenge. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. ¿No tienen dudas? Os sigo. Bueno, pues con esas piedras hacen esto que es una joya. Esto es una joya porque no sé qué arquitecto lo hizo. Yo opino como este señor que solamente fue un hombre. Él habla de pueblo y tal, no. El que diseña Stonehenge es una sola persona que sabe geometría, que no es inglés, por supuesto, y que viene posiblemente del sur del Mediterráneo. Entonces se le ocurre hacer un círculo de 30 dinteles a 4 metros de altura y dentro hace una herradura de 5 trillitos gigantes. Las piedras azules las ha sacado fuera. Si se fijan, voy a decir yo, aquí está. Aquí tenemos las piedras de la estación, 1, 2, 3 y 4. Son 4 pequeñas piedras muy importantes para la geometría de Stonehenge. Luego tenemos aquí 3 piedras singulares. Y aquí la Headstone, la piedra del talón, que habían 2. O sea que aquí teníamos 3 a la entrada, esta es la gran avenida, 3 piedras enormes y otra más aquí. Bueno, pues eso es todo obra de este señor, este gran arquitecto que no se sabe cómo llega allí y convence a esta gente de que dejen ver las piedras azules y hacen esto que es un diseño único, es un diseño, no sé quién se le ocurrió, tú Juan que eres arquitecto, cómo haces ese círculo enorme y luego esa herradura de 5 trillitos. La única solución, si había cuerdas, hagan un clavo en el centro, una cuerda y dando la vuelta todo. Y con un hierro marcar en el suelo. Sí, pero ¿a quién se le ocurre hacer eso con tanto peso? Porque si te fijas, Para marcar en el suelo, sí, el círculo se marca en el centro con una cuerda. Pero la herradura, sí, yo no estoy en Stonehenge, pero los señores que sí que han estado, estos dinteles que están a 4 metros, solo se ven bien desde el cielo. Es decir, este círculo completo, recién acabado, es una ofrenda al dios Sol. Eso por lo menos es lo que dicen algunos arqueólogos. Porque desde el suelo tú no la llegas a apreciar. El que lo aprecia bien es desde lo alto. Entonces consideran que Stonehenge es un templo dedicado al dios Sol. Por ese motivo. Luego tiene, como ven, las 4 piedras estas que forman una terna pitagórica, 5, 12, 13, nada menos. O sea que es un señor que está mucho más avanzado en geometría que la gente que vive en Inglaterra en ese momento. Bueno, y al final, ¿qué pasa? La siguiente fase es, ya han muerto, han pasado 200 o 300 años, y las piedras azules que no saben dónde meterlas, al final las vuelven a meter en Stonehenge. Y hacen un doble círculo interior, se ve muy mal, pero hay un doble círculo de piedras azules, de 60 piedras, y luego dentro de la herradura vuelven a hacer otra herradura de piedras azules. O sea, al final las piedras azules los llevan de cabeza porque no saben dónde meterlas. Es la verdad. Bueno, aquí ven este Stonehenge acabado, ya en la última fase, y ahí he puesto en amarillo la piedra del altar. Porque la piedra del altar es singular, no la traen ni de 30 kilómetros ni de 240. Viene nada menos que del norte de Escocia a 750 kilómetros. En Escocia, arriba del todo, hay un yacimiento volcánico y entonces esta piedra es de allí. Hace 2 años un equipo de geólogos dataron perfectamente la piedra y todo el mundo se quedó sorprendido porque no viene de las colinas Preseli, sino que viene nada menos que del norte de Escocia. Esta piedra pesa 6 toneladas, se supone que cuando vino pesaba entre 8 y 9 antes de pulirla, o sea que es una piedra especial, singular, que se pone cuando acaba, porque claro, primero tiene que empezar por hacer los trillitos y luego el círculo,
porque si haces el círculo no puedes entrar las demás piedras. Pero la piedra del altar fue posiblemente la última que puso ese gran arquitecto. Bueno, este es el plano en cenital. Vemos aquí pues los círculos que hay. El primer círculo de las piedras Sarsen, las piedras azules, las 5 herraduras, la herradura de piedras azules y la piedra del altar. Y el eje que va perfectamente del solsticio de verano al solsticio de invierno. Pero eso viene de la época primera, eso se respeta siempre. El eje siempre lo respetan. Bueno, la vista de Stonehenge, estas enormes piedras, ahora veremos, tienen una singularidad que les voy a enseñar. ¿Cómo se unen? Pues fíjense, para que no se caigan después de 5.000 años, les han hecho de esta manera. Los dinteles debajo tienen una oquedad y las piedras, las jambas, tienen dos zonas que suben, ¿no? Dos machos que van a encastrar perfectamente con las dos hembras. Y además, entre las piedras que forman el círculo, hay una especie de unión en V. ¿Lo ven? Bueno, aquí lo ven de otra manera, es decir, pero se ve perfectamente. Además, los dinteles no son rectos, son ligeramente curvados, para que formen una circunferencia perfecta. O sea, no hacen el dintel, no hace cualquiera. Una cosa es la naveta de Menorca y otra cosa es esto, donde está hecho con una medida y un rigor geométrico preciso. ¿Cómo se pulen las piedras? Son piedras durísimas, son piedras Sarsen. Pues se pulen con las mismas piedras Sarsen. Para dejarlas lisas, lo hacen a base de estos balones que van del tamaño de un balón de fútbol a una naranja, y a base de frotar y lijar, van puliendo hasta que queda la superficie perfecta. Qué paciencia, Un trabajazo, ¿no? Y además hay una que se equivocan y la pulen en el sentido que no es y le tienen que dar la vuelta. Pero bueno, son anécdotas. Bueno, aquí vemos esta que hay vertical, es la del gran tirilito, que le falta la compañera y el tirilito porque unos gitanos fueron allí y empezaron a buscar tesoros, cavaron tan hondo que cuando llovió pues se cayó el gran tirilito. Pero es la piedra pulida que más pesa de Inglaterra, pesa 40 toneladas, y es la más alta, mide 7 metros y medio, o sea que tiene 2 récords, la más pesada y la más alta en cuanto a piedra pulida, que es la característica de Stonehenge. Las piedras están trabajadas. ¿Cómo les dan la misma altura? Pues como ven ustedes en la figura, jugando con la profundidad. ¿Qué te parece? No había otra solución. Exactamente. O sea que ellos quieren que quede perfectamente nivelado. Eso que Stonehenge tiene pendiente, tiene una ligera pendiente. Stonehenge no es llano, tiene pendiente, pero el círculo de piedras está perfectamente nivelado. Van a jugar con la altura de ellas. Una pregunta capciosa. Dime. ¿Qué niveles usaban para que fuesen a nivel? Eso ya. Yo te digo que están perfectamente niveladas. Ya la herramienta, no sé si lo harían con agua, poniendo agua encima. Pondrían algo con agua, seguro. Tal vez con agua, no lo sé. No sé, ya realmente no me interesa tanto esta historieta que os estoy contando, sino la que viene después. Como decía el señor Ken Follett, ¿cómo se levantan las piedras? Pues es muy sencillo. Hacen agujero, pero en el agujero hacen una rampa. De manera que para poner de pie una de estas columnas, lo que hacen es que la empujan y luego con la rampa la dejan caer y luego ya con piedras, con sogas la levantan. Lo ven aquí en la secuencia de arriba, ¿no? Y además, como hacen una rampa, según la dirección de la rampa sabemos cómo vino la piedra para formar parte de Stonehenge. Si la trajeron de aquí o de allí, sabemos el orden en que subieron las piedras, fijándonos en las rampas. ¿Qué te parece? Y luego, ¿cómo se sube el dintel? Eso es bastante complicado. Proponen que a través de troncos de madera, poco a poco van poniendo hiladas, van subiendo una hilada, otra hilada. Otra hipótesis es que lo rellenaron de tierra todo y luego pusieron los dinteles. O sea que hay varias teorías de cómo se subió. Esta que ven aquí, de poquito a poquito, haciendo palanca, subiendo tronco a tronco, pero dejar los dinteles a nivel perfecto, que están perfectos. Esa teoría que no misma se usaron para las pirámides. Ir haciendo rampas, ¿sabes? Más empinadas de tierra para subir las últimas piedras, ¿sabes? Pues eso, hay unos que dicen que lo llenaron todo de tierra cuando estaban de pie
y dejaron solamente la parte de arriba, pusieron los dinteles, lo vaciaron y quedó el monumento hecho. Bueno, aquí vemos la piedra de la estación. Esas piedras son curiosas porque hay 4, son pequeñas, no están casi pulidas y forman un rectángulo perfecto 5, 12, 13. Bueno, aquí vemos esta piedra que era de las que yo decía que habían 3, se llama la piedra de la matanza, tiene un nombre bastante truculento, la piedra del sacrificio, porque es una piedra que tiene trazas de hierro y cuando llueve el agua se tiñe ligeramente de rojo. Entonces todo el mundo, aquí eran donde hacían los sacrificios, pero la piedra esta en principio estaba de pie y eran 3, pero solo ha quedado una. Y allí abajo ven la Hillstone, la piedra del talón, que es enorme, está sin pulir y justamente por ella es por donde sale el sol en el solsticio de verano. Eso se llama encadenar el sol a una piedra. Si tú pones una piedra, lo hacen también en Perú, es decir, que el sol, dicen, hemos encadenado el sol, porque el sol, cuando sale el sol en el solsticio, sale por determinada piedra en determinada esquina. Eso es encadenar el sol, entendían los antiguos. Bueno, aquí la vemos, está alejada, desde allí hacia aquí viene la gran avenida procesional, porque ahí había una avenida de 600 metros, larguísima, que luego hablaré, por donde venían toda la procesión de gente a Stonehenge. Bueno, aquí vemos las 2 marcadas. Por un lado la piedra de la matanza, esa piedra truculenta que está de entrada para hacerse fotos, y luego la Hillstone o piedra del talón que está encadenada al sol. El sol va a salir justo por su punto vertical, por su cúspide. Bueno, esto es Stonehenge. Stonehenge, aquí esto no se ve bien, voy a ver si lo puedo hacer. Bueno, no sé si lo ven, pero esto es Stonehenge, está aquí. Pero luego aquí tienen el coso. El coso es otra estructura que hay, el coso mayor. Luego está el coso menor. Todo esto que ven aquí son túmulos funerarios, porque la gente se quiere enterrar alrededor de Stonehenge. Luego aquí vemos que la avenida procesional sale de Stonehenge, va en esta dirección, baja el río Avon, van por aquí y llegan a Darlington Wall, que es donde ellos residen. Es un enorme círculo de 500 metros, es gigantesco. O sea, la gente no vive en Stonehenge, vive allí. Y hacen un paseo, es como una procesión, como ir a una ermita, y desde allí salen todos en procesión bordeando el río, luego cogen la ruta procesional y entran a Stonehenge. Hay un inglés muy listo que dice, cuando tú entras a un templo, siempre el Dios lo tienes delante. ¿Qué les parece? ¿Hay algún templo donde uno entra a rezar a una iglesia, a un templo budista, al templo que sea, y se tiene que dar la vuelta para ver al Dios? Entonces, si tú entras aquí a Stonehenge, que Stonehenge está mirando a la salida del sol, cuando entras por aquí lo que estás mirando es la puesta del sol, el solsticio de invierno. Entonces ese inglés tan agudo dice, Stonehenge no se hizo para celebrar el día de San Juan, se hizo para celebrar el día de Navidad, el día de fin de año. La vida va a nacer, o sea, están pasando el frío del invierno, ya tienen menos comida, pasan hambre, y de repente dicen, bueno, no, el día va a crecer, hemos pasado el año, seguimos viviendo. Bueno, pues hay un inglés, vamos, muchos profesionales. Bueno, aquí, esto sería el inglés de madera, porque allí al lado hay otro que se llama Goodhenge, está muy cerca y es un Stonehenge que no queda nada más nos quedan unos agujeros, pero este parece que era anterior en 200 o 300 años y que sirvió de ejemplo al Stonehenge de piedra. Esto lo estudió más bien. No, este es que hengers de estos hay muchos, es decir, círculos con postes está lleno. Este era de madera y este sirvió, dicen, quizá de muestra para hacer el auténtico de piedra. Pero está Goodhenge, está Robin Hood Wall, hay un montón de hengers. Bueno, otros lo ponen así cada uno lo dibuja como quiere. Uno lo pone al aire libre y otro dice, no, eso tenía cabaña, no se sabe. Bueno, yo tengo este libro, yo llego un momento que estoy aburrido en casa y digo, voy a estudiar Stonehenge. No tengo nada que hacer y empiezo a leer libros sobre Stonehenge, que hay 4.000, o sea, que cojo los que me parecen más fáciles y voy leyéndolo. Pero hay uno singular que es este, que es del año 1921, que lo firma el señor Herbert Stone. Da la casualidad que él también se llama Stone.
Y este señor lo que hace es que mide todo. Él se fue allí, yo que sé, estudiaría un mes o dos, y mide absolutamente todas las piedras, todas las longitudes, todas las distancias. Lo mide todo. Y hace esta publicación, es importantísima, lo cita todo el mundo, muy bien medido Stonehenge. De manera que no hay que ir a medir nada porque ya lo midió el señor Stonehenge. No hace falta ir yo a medir. Ahí tengo toda la medida. ¿Cuánto vale un pie inglés? Pues un pie inglés vale 30,48 centímetros y tiene 12 pulgadas. Los ingleses son raros y en vez de dividir en 10 pulgadas van y dividen en 12 pulgadas. En pie romano, ¿cuánto medía? Miren, estos señores es una regla romana, porque antes se medía en pie. O sea, que cogen un pie y un pie era la medida. La medida de un pie romano es 29,60 centímetros y la medida inglesa es 30,48. Se va un poco. O sea, que un romano casi medía igual que miden ahora los ingleses. Porque Stonehenge se hace con un pie. Es decir, cuando tú quieres tallar una piedra, como Stonehenge, necesitas una unidad de medida. Necesitas una regla para decir, esta piedra tiene que tener 2 de altura, 3 de longitud, 12 de no sé qué. Necesitas una unidad. Bueno, aquí. ¿Y este señor que tú dices que no era inglés, no se puede saber qué nacionalidad tenía? No. Hablan de que tiene la única... Donde hay matemáticas avanzadas es en Egipto, en Lidia, en la parte antigua de Grecia, o sea que tuvo que venir de por allí. Ten en cuenta que había la ruta del estaño, es decir, el estaño era muy importante para fabricar bronce y además tenían ámbar, que era un material valiosísimo para joyas. Entonces había un cierto comercio y alguien pudo llegar a Stonehenge con conocimientos suficientes para hacer este monumento genial, ¿no? Es único, ese diseño que tiene, tan original. Y luego otra pregunta que tenía, ¿cómo un monumento tan importante y tan único está tan poco preservado para que no haya vandalismo? Bueno, ahora sí, es decir, ahora te contaré la anécdota porque voy a hablar de la piedra del altar. Ahora sí, ahora está vallado, tienes un camino, tienes que, si quieres ir dentro tienes que pedir permiso, ahora está muy cuidado. Hasta hace poco no, porque nadie le prestaba atención. Justamente al lado había un campo de aviación y pensaron en bombardearlo. Bueno, este señor Stonehenge da las medidas. Ha estado allí 2 meses midiendo. Y da la longitud de un dintel. Lo ven ahí de amarillito claro. Es un dintel y dice, lo dice en pies, yo lo traslado a metros. La longitud, 3,2. La anchura, 1,06. Y el canto, 0,8. Yo no entiendo cómo ese señor, que está allí 2 meses, que luego estará 1 año haciendo el libro, no se da cuenta que si tú divides, tanteando, el canto por 3, la longitud la divides por 4 y la longitud la divides por 12, lo que obtienes es lo mismo, 0,27, 0,27, 0,27. El pie de Stonehenge es 0,27 centímetros. Eso además ya lo había descubierto un inglés 200 años antes, pero no le han hecho ningún caso. De manera que si tienes la unidad de medida, si tienes el metro, sabes cómo se hace. ¿Cuánto mide la red de una pista de tenis? Pues mide 93 centímetros y medio. Pero si tú eres inglés dices, no, mide 3 pies. Fíjate, si sabes la unidad, sabes cómo se ha hecho. Claro. Casi. El pie romano es 29,6 y el pie inglés es 30. Y el pie de aquí, el pie que se usa aquí es 0,27. Pues si tenemos el pie, sé cómo se ha hecho. Y se ha hecho 3, 4, 12. Esos dinteles no se han hecho al azar. Se han hecho por un arquitecto como el señor Sapiña. Y dice, esto tiene que medir 3, esto tiene que medir 4 y esto tiene que medir 12. Y 12 por 30 son 360. O sea que el círculo de Stonehenge, el que está en el cielo, el que adora al dios Sol, mide 360 unidades. ¿Qué te parece? Eso no lo dice el Señor. Bueno, entonces ocurre una cosa curiosa. Si tú tienes una circunferencia de 360 unidades, el diámetro entero que mejor se ajusta es 115. No hay otro. De manera que el número pi que se emplea en Stonehenge es 360 dividido por 115. Y eso es original mío. Soy el primero que lo dice. Vamos, voy a ir al congreso que hay en enero
de la Real Sociedad Matemática Española en Alicante y lo voy a exponer allí. ¿Eh? No, eso no se patenta, eso es que te lo publiquen y que ya quedas tú como descubridor de ese detalle, que el número pi que se usó en Stonehenge es 360/115, porque sobre pi hay libros y libros y libros. El número pi, aquí tenemos un señor matemático, lo sabrá muchísimo mejor que yo, pero es difícil encontrar una fracción nueva y original que sea pi. Y además, que esa fracción sea la que sirve para hacer el círculo de Stonehenge. El diámetro es 115, porque no cabe otra. Si tú tienes una circunferencia de 360, si quieres un número entero, nada más entra el 115. El 114 o el 116 son peores aproximaciones. Y coincide con la medida que da este señor. Porque puedes medir la piedra o puedes medir la mitad de la piedra. Yo estoy midiendo la mitad de la piedra de la base. Oye, Vicente, tiene una relación mnemotécnica buena. Sí. Es como que tiene hambre y va a hacer pi. Entonces, pi de. Entonces, pi de. Por diámetro. Pi diámetro. Sí, es la longitud dividido por el diámetro. Sí. Bueno, pues, de pi de pedir y no sé qué. Bueno, pues eso es un aporte mío a la historia de la matemática. No sé si me lo reconocerán o ya está descubierto. Porque si multiplicas el diámetro que tú has dicho por 314.000 da los 360. sí. Bueno, con un cierto error, porque es un número entero, es una aproximación a pi. Eso no es pi, es 313. Esa aproximación 360 dividido por 115 es 313 y pi es 314. Pero aún no está mal. Está muy bien para la época y para el momento en que sea. Son además los lados de una circunferencia. ¿Eh? Son además los lados. Además son los lados de una circunferencia. Yo no entiendo cómo nadie se ha dado cuenta. Fíjate que Stonehenge va a 1 millón de personas al año y hay 4.000 publicaciones y nadie se ha dado cuenta que 360 son los grados que forman el círculo y además el diámetro que tiene que tener es 115 obligatoriamente. Por tanto, el número pi es ese que digo yo. Bueno, y luego vamos por la piedra del altar. La piedra del altar, como he dicho, es única. Viene del norte de Escocia, nada menos. ¿Eso qué es? Que el señor, ese gran arquitecto, está allí y de repente, porque en Stonehenge vienen de todos lados. Es decir, ahí tiene razón el señor Ken Follett. Cuando se celebra la fiesta del solsticio de verano o el fin de año del solsticio de invierno, vienen de todas partes de Inglaterra. ¿Y eso por qué se sabe? Porque en Darlington Wall, ese gran círculo que hay, allí, ¿sabes lo que hacen? Asan cerdos. Hay unos asados de fiesta brutales. ¿Por qué la carne, los huesos no están pelados? Sobra carne. Es decir, no es una fiesta tan enorme, van allí, pues allí se intercambian animales, hay gente que conoce novios y novias, es como una festividad que se mezclan, y sacrifican tantos cerdos, que la gran mayoría, alguna vaca, pero es rarísimo, o alguna cabra, fundamentalmente son cerdos, que más o menos los tienen medio salvajes. Es decir, los tienen por el bosque medio salvajes, como están ahora a lo mejor en Cáceres o en Badajoz, ¿no? Y los recogen todos, los llevan allí y hacen una matanza tremenda y una fiesta, una especie de orgía. Bueno, pues alguien le debió de llevar una muestra de esa piedra que había en Escocia tan rara. Y entonces este señor, a punto de acabar Stonehenge, dice, quiero que me traigan una piedra de allí, de Escocia. Y le traen un pedazo de piedra que pesa 10 toneladas. Desde Escocia. Y entonces os voy a dar las medidas. Las medidas yo no he ido a medir, pero el que ha ido a medir es este señor, el señor Johnson, Solving Stonehenge. Y entonces me voy a la página que viene aquí, 134. Y el señor Johnson dice, altar Stone. Pues mira, medidas, 4,4 metros, 0,90 y 0,50. ¿Qué te parece? 0,50 de alto, 0,90 de anchura, 4,40 de longitud. ¿Estáis conformes? ¿Lo habéis entendido? Eso no lo digo yo, es el libro este que lo dice. Yo simplemente aquí he fotocopiado la página 136. Pues ahora nosotros hemos ido con una maleta matemática, con una caja de herramientas, como un fontanero.
Vamos a sacar la caja de herramientas. ¿Cuánto mide? 440, 090, 050. Vamos a ver si cumple la media armónica. 440 más 050 dividido por 2, 245. No. Esa piedra no está hecha con la media aritmética. No sé si lo entendéis. Bueno, sí, no tengo problema. Todo es normal. Las medidas de la piedra son 440, 090, 05. Ahora yo cojo las dos, 4 con 4 y 0,5. Las sumo. 4 por 9. 4 por 9 dividido por 2, 245. 245 no tiene nada que ver con 0,9. Eso no está en media aritmética. Estas tres medidas, 4, 4, 0,9 y 0,5, no cumplen con la media aritmética. Ahora digo, voy a ver la siguiente herramienta que tengo, la media geométrica. Media geométrica es la primera por la última y hallo la raíz cuadrada. 1,48. 1,48 no tiene nada que ver con 0,9. Eso no está hecho con la media geométrica. Y ahora voy a la siguiente medida, la media armónica. La media armónica es 2 por el primero por el último, 2 por 4 por 0,5 dividido 4 con 4 más 0,5. 4 con 9. 4 con 4 dividido por 4 con 9, 0,897, 0,9. 0,9. Esa piedra está hecha con la media armónica. Nadie se ha dado cuenta hasta ahora. ¿Qué te parece? La piedra del altar de Stonehenge, que todo el mundo piensa que está hecha al azar, no es verdad. Está hecha con la media armónica. Entonces digo dos cosas nuevas de Stonehenge. Primero, el número pi que se usó, y luego que la piedra del altar no está hecha al azar. ¿Cómo va a estar hecha al azar si todo el dintel está hecho perfectamente? Y la piedra del altar es la piedra principal, que la ponen en el centro, en el foco de la elipse. Esa piedra está hecha con la media armónica. O sea, hago dos descubrimientos y espero, no sé qué pasará en Alicante cuando vayas y me dirán. O no, pero en fin, yo por lo menos creo que son originales míos. Bueno, esta sería la forma para... Pues tal vez, yo a veces me lo pregunto, yo no sé música, pero que 440905 sea un sonido armónico. Estética es esta, mira, alargada. Es poco canto, poca anchura y muy larga. Y estaba tumbada justo perpendicular al eje del monumento. Sí, es así, esa es una reconstrucción en madera de la piedra del altar. Bueno, y libros, pues todos los que ustedes quieran. Mira, aquí tienen, este de la derecha es un tomazo así, que es un rollazo. El de la izquierda, Stonehenge en el umbral de la historia, en castellano, editorial Destino. Este libro gana el premio inglés al mejor libro de divulgación de arqueología el año que se publicó. Vicente, pon en grande. Pon en grande. ¿Ya la hora? No, que lo pongas en grande. Ah, no sé, ahora ya no sé. No lo he movido y ya no lo sé. Bueno, pero son libros, los que queráis. Solving Stonehenge, el templo misterioso, Pi, hay un montón, el secreto del número Pi, la proporción trascendental, 4000. No sé qué os parece, si queréis la novela, tenéis la novela, si queréis un libro de historia, tenéis la realidad que en alguna forma es casi mejor que la novela. Y no sé, hacer alguna pregunta o lo que queráis. Yo con esto ya, No, la piedra del altar, lo que pasa es que en el siglo XIX había dos hotelitos al lado de Stonehenge. La gente iba a ver Stonehenge, de Londres, está a 140 kilómetros, y los hoteleros tenían dos martillos de hierro grandísimos para que le golpearan alguna piedra y se llevaran un recuerdo. Entonces, como la piedra del altar es distinta a todas, la mayoría de los golpes se lo llevó la piedra del altar. No, era que iban a pegarle, pero para llevarse una esquina, para llevarse un trozo. Y entonces, entre que está rota y está semienterrada, es muy difícil de medir.
Bueno, este es el Stonehenge un poquito más real que este de aquí, que como saben es una novela. Yo si quieren les leo. En su épica nueva novela, Ken Follett se adentra en uno de los mayores misterios de la historia, la construcción de Stonehenge. Un minero del sílex con un don. Seth, un extractor de sílex con un talento único, recorre la gran llanura en pleno calor estival para presenciar los rituales que señalan el comienzo de un año nuevo. Está allí para intercambiar sus piedras en las celebraciones del solsticio y encontrarse con Nin, la chica a la que ama. La próspera familia de Nin le ofrece además una forma de escapar de la brutalidad de su padre y sus hermanos, acogiéndolo en su comunidad de ganaderos. Bueno, una novela con sus historias de amor y sus historietas. Pero la historia es un poco más compleja, es muy geométrica. Hay una persona que sin duda no era de allí, que viene de fuera. Pasa igual en las tablas de Menorca, que tampoco el que hace las tablas es de allí. Y bueno, tiene un pequeño apartado matemático, geométrico, que es la historia de las matemáticas. Como sucede el número pi, yo espero, pues no sé, si tengo suerte y la Real Sociedad de Matemáticas me confirma que el número 360 dividido por 115 lo he descubierto yo. Sí, claro. No, iré. Pero no estaré solo. Allí en el congreso este de enero van del orden de 500 matemáticos, ¿sabes? Pero bueno, me dejarán hablar 15 minutos. Están generosos y me van a dejar hablar. Primero has de pasar como una especie de comité de selección. Tú presentas tu propuesta y si les parece bien, pues pasas allí y ya le he pasado, ya estoy apuntado. Y luego hay otra muy bonita, que es en Edimburgo, que es la Sociedad Anual de Historia de la Ciencia y de la Técnica, que también he pasado en resumen. Así que después voy haciendo caminito. Voy dando pasitos. Pero me la han rechazado en todas partes. Pero bueno, es divertido. A ver, dime. No, eso lo hace Petrie, que es un gran arqueólogo, es el que estudia sobre todo la Gran Pirámide de Keops, en 1890, que numera todas las piedras para que haya un orden, para que cuando se hable, porque hay un misterio. Yo no lo he dicho, no he querido meterme más hondo, pero a ver, si fuéramos atrás, mira, la piedra número 11, que la ves ahí marcada, esta de aquí, estas son las piedras saxas. Empiezas por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta es la 11. Esa piedra es muy pequeña. Esa piedra no pudo nunca mantener un dintel. Y es justo donde estaba la entrada. ¿Te acuerdas que yo decía que había dos entradas? Una principal y otra al sur. Pues la entrada al sur justo va delante de la piedra esa. Esa piedra es un misterio. Unos dicen que que no tenían piedra y pusieron una pequeña por poner algo de relleno. Otros dicen que no tiene sentido, que podrían haber hecho un dintel doble. Esa piedra desequilibra un poco Stonehenge porque nadie sabe muy bien explicarla. Es la piedra número 1, es una piedra muy especial. Entonces, Es muy diferente al resto. no, es mucho más pequeña. Si tú la ves, es casi la mitad. Y entonces, un Stonehenge tan bien hecho, ¿cómo han dejado esa piedra por acabar? Bueno, ahí ya están marcadas porque ahí hay un problema, que yo no lo he dicho, es si tú vas haciendo esto, si tú primero tienes que hacer los 5 trilitos, los tienes que levantar antes, pero si a su vez vas levantando también estos, ¿por dónde los pasa? Piensan que los pasaron por la piedra 21, que dejaron un hueco, pero bueno, está todo numerado para que cada uno sepa, oye, yo quiero hablar de la piedra tal, pues sabes perfectamente qué piedra es. La piedra de la estación, pues es la piedra 96, 97, 98 y 99. La piedra de tal, todas están numeradas y no hay errores. Y aproximadamente desde que empezaron con los trilitos hasta que acabaron el círculo de las piedras, ¿cuánto tiempo más o menos duró todo el proceso? Vamos, eso no se sabe, pero bueno, duraría por lo menos 5 años. 5 años. Sí, porque es lo que tardan en traerlas. ¿Eso lo hizo una generación? Bueno, eso lo hizo una generación, sí, lo hizo un hombre, eso lo dirige un hombre capaz. Tú que diriges hombres,
Pues alguien que fue allí fue capaz de unir a todos para hacer ese Stonehenge. Porque luego Stonehenge es un poco lo que dice Ken Fowler. A partir de ahí, oye, pues sí, es un templo dedicado al sol, a los solsticios, pero también es un lugar de sanación. Posiblemente hace milagros, porque yo no he hablado ya por falta de tiempo del arquero de Ashburn. Hay una excavación reciente y en un poblado que hay a unos kilómetros encuentran los restos de un arquero muy rico. Es un arquero que tiene, un arquero de unos 35 o 40 años, está él con un hijo pequeño enterrados y aparecen, hay como una especie de láminas de oro que se las ponían las trenzas. O sea, es una tumba muy rica para la época, riquísima. O sea, llevaba trenzas pero adornadas con láminas de oro. Y luego aparecen 12 flechas de sílex perfectas y unos 2 cuchillos de cobre. Y aparece un material y además la sorpresa tremenda viene cuando se analizan los huesos de dónde vienen. Y es el arquero de Ashburn, viene nada menos que de los Alpes. Es un señor que va a Stonehenge por algún motivo y que sabe la metalurgia. Saber la metalurgia, saber fundir cobre y hacer armas de cobre, eso debía ser de una calidad como lo tenían que tener como un semidios. Y aparece la tumba que es el arquero de Ashburn, que es más o menos de cuando se hizo Stonehenge. Luego hay otro que muere, hay otro arquero también muerto, que ese aparece en medio de Stonehenge. Y es un joven de unos 20 años que aparece que lo han asesinado a flechazos. Y lleva una zamarra donde lleva trozos de piedras azules. Es decir, es como si la gente le diera un sentido mágico a las piedras azules y en la antigüedad fuera gente a coger trozos de piedras azules. Porque allí no hay piedras azules, las piedras azules vienen de Gales. Y entonces hay algunos guardianes de Stonehenge y al que entraba allí, si lo pillaban lo mataban. Y está enterrado allí mismo. Eso es un joven. Y luego hay los arqueros de Ashburn, hay otros arqueros de Boscombe, que son también 3 arqueros con 2 hijos jóvenes y 3 niños. También de la época campaniforme. Todos estos son de la época ya tardía, campaniforme. Bueno, poco a poco van investigando, van apareciendo. Es curioso, es un universo. Tú te metes y no acabas. No está ahí. Siempre hay. La construcción del título, ¿sabes? Más o menos, ¿en qué proceso? Depende, yo creo que entre el 2600 y el 2400. Pero tampoco te lo afinan, además depende de cada autor. Tú lees a este y da una fecha, el señor trabaja muchísimo. Tú lees a otro y da otra fecha, no son fechas, así como todo el mundo está de acuerdo en que el primer círculo es del 3000 a.C., ahí no hay duda, pero ya con las piedras, en fin, no lo hacen, no tienen tanta seguridad. Luego hay, que también apareció, no lo he puesto yo, un niño viendo Stonehenge hace 20 o 30 años, se fijó que una de las piedras tenía el dibujo de una daga, que nadie había visto. Y a partir de ahí empiezan a fijarse cuando el sol se pone, que el sol da de medio lado, aparecen formas de daga, y esas dagas son de la edad del bronce. Entonces también se quedan sorprendidos de que aparezcan ahí esas dagas grabadas antiguas, porque también está lleno de nombres de todo el mundo. Todo el mundo que hay de Stonehenge ha puesto su nombre. Bueno, ahí... ¿Conoces Tepe? No. Conozco, lo más parecido que conozco son las tablas de Menorca. Pero esto es aparte, es decir, esto es muy singular. Tepe es todo un santuario Sí. de piedras perfectas en forma de T. ¿De? En forma de T. Sí, sí. En forma de T. Sí, que está sin acabar, bueno, porque queda un poco de... Pero es todo un monte lleno de este tipo de estructuras en el sureste de Turquía. Se llama. Ah, vale, ya. Ese es un santuario del 10.000 a.C. que está en Turquía y que está... Se calcula que tiene 1000 años. Bueno, sí, tiene varias estructuras. Sí, Ya. porque todo esto está relacionado con las sociedades recolectoras, de alguna manera, o las neolíticas, las que cultivan. En este caso no existía todavía ahí ninguna sociedad neolítica, eran cazadores recolectores solo. No, Y ahí está todo el lugar que necesita. cuando se hace... Aquí cerca también, ya que dices que vienen del
tenemos una estructura megalítica magnífica, con figuras, con grabados, que es el dolmen de Soto. Y ese sí que lo conocerás. No, ese no lo conozco, pero seguro que el dolmen no está tallado. Por dentro las piedras están talladas. Sí. Bueno, Y habría los que verlo. dibujos, con texto de pintura. Porque se habían utilizado esas piedras antes para otras cosas. Y las utilizaron para hacer todo el pasillo del magnífico. Para mí me parece una estructura megalítica magnífica. El dolmen de Soto, en el tubo de Figueiro, provincia de Huelva. Yo lo miraré. El Göbekli Tepe, que es muy antiguo, es del 11.000, no tiene nada que ver con Stonehenge, que es del 3.000. O sea que es, ni siquiera, aquello está lleno de hielo. O sea que cuando se hace en Turquía Göbekli Tepe, Stonehenge, ni vive nadie en Inglaterra, es solamente el Polo Norte. Respecto al dolmen que tú me dices, tomaré nota y lo miraré, pero en general Stonehenge es tan especial, tan fuera de todo, que no se le da relación con nada. Si te fijas en Pero lo miraré. la historia del dolmen de Soto del Figueiro, y bueno, ahí puedes acercarte. A mí me pareció magnífico lo que hay allí. Yo lo miraré. Tan grande como el Stonehenge, pero es un dolmen totalmente cubierto. Sí, los dolmens en general están cubiertos. Yo conozco el dolmen de la Vieja en Antequera, que son piedras gigantescas que pesan igual 100 toneladas, algunas, y está luego cubierto de tierra. Y tiene un corredor y luego una cámara funeraria. Pero eso no tiene nada que ver con el círculo de piedras de Stonehenge, con sus medidas y con su precisión y cómo están talladas y puestas. Es decir, son dólmenes de otro estilo. Stonehenge es único no solamente en Inglaterra, en Europa. Es decir, no hay nada comparable a Stonehenge. Aunque hayan otras cosas, claro, con su valor. No sé, tú como matemáticos... La herradura, ten en cuenta que la herradura va en altura. Es decir, hay dos y uno, va subiendo. Está en relación al diámetro. La altura de la herradura es la mitad del radio. Es decir, que lo que marca la herradura está todo muy bien casado, ¿no? Es algo que se le ocurrió a él, hacer esos trilitos. Yo no sé a quién se le ocurrió, porque es algo único de ese arquitecto que hizo este círculo y luego esos 5 trilitos dentro. Y luego la piedra del altar. Porque las piedras azules vienen de otro lado y no tienen nada que ver. Es una cosa especial. Bueno, yo os he pretendido poneros un poco al día de Stonehenge. El que quiera poder leer la novela o el que quiera poder leerse, pues la guía está muy bien. Simplemente leer la guía, si vais a verlo otra vez, simplemente con leer la guía hecha por un buen arqueólogo, pues da una idea muy correcta de lo que es. ¿Has estado en Salvatierra, Vicente? En Salvatierra. ¿Qué? ¿Que si has estado? No. Pues allí hay uno, pero chiquititos. Dolmens. En Álava. Sí. No lo conozco. En un pueblecito al lado de Salvatierra. Sí, bueno, pero ya te digo que esos generalmente son dolmens. Sí, son... Y los dolmens no suelen tener la piedra tallada. No, Lo característico de las taulas de Menorca y de Stonehenge es que la piedra está tallada con una precisión, como he dicho yo, de media aritmética, de media geométrica, de media armónica, que eso en los dólmenes no se da, porque hay que saber una unidad de medida, saber algo de geometría, y está muy por encima de lo que es la sociedad de ese momento. Es alguien que viene de fuera, con otra formación, el que hace eso, el que lo diseña. Una cosa es el que diseña Stonehenge y otra cosa son los que lo hacen, que es la gente de allí, pero lo ha diseñado otra persona. Esa es... Hay un genio, sí, claramente lo dicen, hay un genio que es el que hace Stonehenge fuera de lo común, ¿no? Ojalá apareciera su tumba. A lo mejor un día, si está enterrado allí, pues aparece en la tumba, como ha aparecido el arquero este, que ahora es muy famoso, que viene de Suiza, porque también iba gente a sanarse. Es decir, en primer lugar hablan porque el arquero tenía una pierna rota. Entonces, imaginación, que fue de Suiza a Stonehenge a curarse, como uno va a Lourdes. Y luego ya se quedó allí, era un señor que sabía fundir el bronce, y claro, allí le dieron de reverenciar. En una sociedad que no conoce más que la madera,
de repente que uno saque de las piedras bronce, cobre y bronce y oro, pues deben de haberlo considerado un nivel altísimo y ya se quedó allí. Pero él venía de Suiza, o sea, iba gente a Stonehenge, bien por la fama que tenía, o para sanarse, o... Bueno, ya te digo que lo que ves es un poco más o menos lo que he puesto yo al principio, porque está todo verde. Es decir, poco vas a ver, pero puedes ir a verlo. Está a 120, a 140 de Londres. Hay viajes. No es nada. Vamos, ya te digo que va 1 millón de personas al año. O sea, que va muchísima gente. Pues igual. Hay que ir... A mí no me llaman, fíjate. Bueno, pues nada, no sé si... Gente, ahí hay una pregunta. Dígame. Quería una pregunta. Es que no, has dicho que está verde. Es que tenía una duda. ¿Tiene alguna peculiaridad acústica las piedras? Pues dicen que sí. Hay unas pruebas con tambores y en el centro, cuando tocan tambores, parece que resuena todo el templo. Está hecho de una manera que la acústica es muy buena. Es decir, hay trabajos en ese sentido, de poner tambores en el centro y el sonido va reverberando de las piedras y da una sonoridad especial. Sí que hay trabajos de ese estilo. Y luego en Estados Unidos hicieron un monumento en conmemoración a los muertos, no sé si es en la guerra de Corea, y es una réplica exacta de Stonehenge. Hicieron un templo, una cosa funeraria de honrar a los soldados y está allí. Y luego, pues, bueno, muy famosos los turritos, ¿no? Eso viene de esa. Bueno, pues no sé, si queréis... Muy amable. Gracias.